Hasta aquí la primera parte del horizonte, de las culturas. Vamos ahora con la segunda parte, que es sobre el intermedio temprano. Vamos a entrar ahora, ¿ya? Ahí está. Listo, ahí está, el intermedio temprano. A ver, siempre algo pasa aquí. Y ahora sí. Bien. Profesor, ¿qué es el intermedio temprano? Es la época donde las nuevas culturas surgen. Y estas culturas surgen tras el fin de Chavín, ¿no? El fin de Chavín y Paracas también, porque acuérdate que Paracas era dentro de la época final de Chavín, ¿no? Ahora, estas culturas más importantes son Nazca y Mochica. Las más importantes que vamos a ver aquí son Nazca y Mochica. Profesor, pero el intermedio temprano también abarca otras culturas. Claro, como ves en el mapa, la cultura Lima, la cultura Recuay, la cultura Huarpa, la cultura Cajamarca, ¿no? Entonces, pero las que más tienes que estudiar es Mochica y Nazca. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Aquí lo más importante, y esto lo vas a leer esta PPT con más detalle cuando te lo deje más tarde, es que estas culturas van a hacer la mejor cerámica. La cerámica más hermosa de toda la historia del Perú va a desarrollarse en este periodo. Profe, ¿y cuál era lo importante de Chavín, me dijo, del horizonte temprano? Del horizonte temprano lo importante era que el culto al felino va a ser a todo el Perú. O sea, va a haber una homogeneidad cultural. En cambio, aquí ya no existe una cultura que domine a todas, o no existe una cultura gigante que esté por todo el Perú. Lo que ves aquí es una desintegración cultural, una fragmentación cultural. ¿De acuerdo? No sé si me dejo entender. Debido al pequeño tamaño que tienen, ya no es una homogeneidad, todo lo contrario, es una fragmentación de culturas. Y, insisto, es una época donde va a destacar su gran desarrollo artesanal. Disculpe, ¿qué es artesanal? La cerámica, pues, ¿no? Destacaron en textiles, destacaron en algunos trabajos de metalurgia, ¿no? Desarrollo de la artesanía, ¿correcto? Correcto, correcto, José, claro, culturas independientes, claro, tan independientes que una va a destacar en algo y la otra va a destacar en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los Nazca destacaron en su cerámica polícroma, pero los moches destacaron en su cerámica de huacos eróticos, de huacos retratos, ¿no? O sea, son muy buenos haciendo artesanía, pero cada uno va a destacar en un aspecto independiente, correcto. ¿Ya? Bien, vamos a entrar a Nazca. Nazca es la cultura que también se desarrolló en Ica. Fue descubierto por el alemán Max Zülle. Tello, digamos que ya no metió mano aquí, fue el alemán. Max Zülle es famoso por ser el pionero de la arqueología científica. Pero Tello no era eso. No, dije que Tello es el padre de la arqueología. El padre de la arqueología porque es el primer arqueólogo indigenista que salió en defender nuestra raza, la etnia indígena, para defender la teoría de la cultura, de la alta cultura peruana. Pero Max Zülle, como era alemán, trajo las técnicas de fechado de la estratigrafía. Entonces es el primer arqueólogo que nos trajo técnicas científicas de fechar como los europeos ya fechaban sus hallazgos. Por eso es el pionero de la arqueología científica. Esa es la diferencia de Max Zülle con Tello. Muy bien. El problema de los Nazca es su economía. Recuerda que ellos viven en un desierto. Uy, ¿cómo se les ocurrió ir a vivir en un desierto como el de Nazca, no? Por eso es que su principal preocupación va a ser cómo sacó agua. Pues los Nazca van subterráneos. ¿Qué? ¿Y por qué? Ellos saben que abajo de la tierra, a 10 a 15 metros, van a encontrar agua. Así es que van a tener que hacer canales subterráneos, pero no es fácil hacer un canal subterráneo. Tienes que ver primero una pendiente. Si no hay una pendiente, entonces no vas a poder lograr que el agua de abajo suba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que el agua suba desde abajo? Porque contra la gravedad no va a subir el agua. Entonces, por eso necesitaban una pendiente. Esta imagen te enseña bien esta forma. Entonces, miren, este es el terreno que va así en bajadita, ¿no? Entonces se ve la pendiente. Y luego hacen una galería filtrante. A ver, un ratito. A ver, voy a poner acá ups, acá no era. ¿Cuál es? Ah, ya, mi lapicito, quiero un lapicito. Esto que ves aquí es la galería filtrante, es como un tubo que han hecho en la excavación. Y esto que ves aquí es todo el torrente de agua que va por el subsuelo. Entonces, como este torrente de agua va en bajadita, va a entrar por esta galería, por el tubito que han hecho en la excavación.
y así se va a ir yendo hacia tu terreno. Ahora, si quieres ser más inteligente, puedes hacer unos huecos aquí, como estás viendo, y con estos huecos puedes hacer unos, ¿no? O para que el agua pueda ir subiendo como pozos. ¿Nunca has visto esos pozos de la antigua, las películas, unos pozos donde metían sus cubetas y sacan agua? Algo así. Ahora, ¿quieres verlo más grande? Ahí está. Pues ahora estamos viajando desde que en un avión, ahí estamos viendo los enormes puquios. Estos huecos son puquios y por ahí salía el agua del pozo, ¿no? Entonces tú entrabas y ahí, mira, tú estás aquí, bajas, bajas, bajas y ahí está esta parte. Ahí nomás encuentras el pocito, el tubo, ¿no? Que se llama galería filtrante. Por ahí pasa el agua. Entonces es muy interesante. Ahí está otra forma, ¿no? Para que tú cuando tengas tiempo vayas, 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 ¿no? Y vas bajando como un remolino y luego saltas, ¿ya? Y ya me avisas cómo saliste de ahí otro día. Muy bien, eso se llama galerías filtrantes que hacían los Nagaprofe, qué bravos para hacer esto, ¿no? Claro, ellos tenían que saber ingeniería. ¿Tú crees que cualquier persona sabe esto? Eran hombres del siglo II y ya sabían ingeniería sin haber estudiado en la uni en San Marcos. Por favor, estos eran los nazquens. Muy bien, también construyeron templos importantes, destacando el templo de Cahuachi, considerada una de las capitales de Nazca, aunque otros dicen que no se le puede llamar capital, simplemente era el templo más importante, donde iban a hacer sus rezos, dejaban sus ofrendas, etc. Otro lugar bonito de Nazca es estos postes de madera llamado la estaquería. La estaquería, profe, pero no entiendo, pues esos postes ¿para qué sirven? Supuestamente como columnas para haber soportado el techo de alguna construcción, posiblemente algún centro astronómico. Lo malo es que no se ha encontrado ni el techo ni el centro astronómico, solamente esos postes de una madera muy buena llamada el guarango, ¿no? Ahora cada día quedan menos postes. Antiguamente había más de 240. Ahora creo que solamente ya contaron 40 y tantos. De vez en cuando van en la noche y se llevan los postes para venderlo como carbón para las parrilladas. Es terrible, pero el tráfico de huacaría en el Perú ha sido espeluznante e impresionante. El Perú no es el único país que más tráfico de joyas arqueológicas se roban y se lo llevan al extranjero, sino Egipto, Mesopotamia también han sido países que han sufrido tremendas excavaciones por los mismos ingleses, franceses, ¿no? Que son los que aman estudiar esas culturas, ¿no? Aquí los norteamericanos aman la historia del Perú, ellos son los que compran, ellos pagan miles de dólares por una cerámica Nazca, por un tejido Paracas, ¿no? Por eso es que muchos peruanos, por ignorancia y por necesidad, pero que no debería de haber sido así, se dedican a estos saqueos. En fin, si hubiera gobiernos como el de Velasco, pena de muerte habría con el que trafique nuestro patrimonio. Bueno, pero tenemos un Estado totalmente débil, que no controla nada, la inseguridad cada día está peor. Bueno, no quiero hablar de política porque me sale bilis. Bien, lo mejor que hicieron los Nazca fue la cerámica. La cerámica, la más hermosa de toda la historia del Perú. ¿Por qué, profe? Porque uno, era polícroma, muchos colores. Dos, presenta horror al vacío. Ah, profesor, yo escucho por ahí. ¿Qué quiere decir horror al vacío? Toda la cerámica Nazca está totalmente pintada, totalmente decorada. Y la decoraban con algunos dioses. Unos dioses bastante raros, como este. Mira, qué bien curioso este dios que han hecho acá. Tiene una lengua, mira, qué malcriado. Mira cómo bota su lengua. Termina convertida en una serpiente esa lengua. Y de esa manera siguen enrollando la lengua por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, para que todo esté cubierto y decorado. Eso es parte de la cerámica que presenta el horror al vacío. Tienen espanto de dejar vacío algo de su cerámica. Tú tocas la cerámica Nazca y es como que tocaras la porcelana china, ¿no? Una de las más hermosas que tiene nuestro país. Muy bien. Finalmente, la historia de Nazca también nos ha dejado las famosas líneas, mal llamadas líneas en realidad, son geoglifos, geo de Nazca. Sobre esto hay muchas teorías sobre para qué se hicieron y qué objetivo cumplieron, finalidades. Entonces, vamos a hablar de tres teorías importantes, las tres más usadas, más debatidas, más manoseadas, ¿no? Norteamericano sostuvo que las figuras de Nazca representaban un zodiaco andino, un zodiaco así como los signos del zodiaco, pero andino, ¿no? Volkosov lo dijo. Volkosov luego dijo que esto también podría ser un calendario astronómico, o un calendario astronómico. Sin embargo, debes de haber escuchado hablar de la famosa alemana Maria Reich.
María Reich, cuando llegó desde Alemania al Perú, conoció a Paul Kossoff. Paul Kossoff se la llevó a la Pampa, a la Pampa de Nazca para enseñarle las figuras. Y ahí es donde María se enamoró tanto de estas figuras que estudiando, como ella era matemática, era profesora de matemática, sacó su propia teoría, diciendo de que sí, Paul, tú tienes razón, esto es ser un calendario astronómico, pero yo le voy a agregar mi punto de vista, calendario astronómico agrícola. Esa es la diferencia entre la tesis de Paul Kossoff, que empezó, repito, hablando de un zodiaco y un calendario, hasta que María le agregó el término que era un calendario astronómico agrícola. Es decir, que estas imágenes de figuras tenían objetivos de que los Nazca supieran cuándo van a venir buenos climas, cuándo serán las mejores épocas de siembra o de cosecha. Todo esto que hicieron habría sido para poder hacer buenos sembríos, ¿no? En una época donde la lluvia era difícil que venga, ¿no? Muy raro que viniera. En todo caso, hay nuevas teorías como la lluvia era difícil que venga, había que llamar la atención de los dioses, y una forma de llamar su atención era hacerles unas figuras gigantes que solo se puede ver desde el cielo. Esto no se puede ver desde la Tierra. Por eso es que hay algunas teorías que dicen que esto lo hicieron los extraterrestres, porque si los Nazca no conocían ni globos aerostáticos, ¿cómo podían haber visto el resultado de cómo quedó tan perfecto sus figuras? Bueno, pero el arqueólogo Kaum Mandoy dice de que no es que Nazca sea un desierto plano, también hay lugares un poquito elevaditos, ¿no? No montañas tampoco, pero hay elevaditos y desde ahí se puede ver las figuras y de ahí se podría ir dirigiendo la construcción, ¿no? Sí, pues el tema de los extraterrestres también estuvo en boga, porque acuérdate que en los años 70 estaba de moda el movimiento de los hippies, ¿no? Amor y paz, ¿verdad? Guerra de Vietnam, y salió un periodista hablando de que estas figuras eran pistas de aterrizajes de platillos voladores. Incluso habían venido los hippies acá con su Coca-Cola y su marihuana a hacer unos rezos para que baje el platillo volador. Entonces María Rey llegaba con su escoba y los botaba palazos a todos porque estaban ensuciando la pampa que tanto a María Rey le gustó estudiar, limpiar, investigar. María ni se casó ni tuvo hijos, toda su vida se la pasó enamorada de la historia del Perú de Nazca. Ella muere por eso en el año 98, de final este gobierno, a ella le dijeron que podía pedir un deseo y ella pidió su último deseo, ser peruana. Quiero morir nacionalizada peruana. Entonces muere en el año 98 peruana. La Universidad San Marcos la condecoró con la Orden del Sol en agradecimiento al mérito de todos los años brindados a nuestro país en los estudios culturales de Nazca. Bueno, entonces no te olvides, la textilería también ha sido importante en Nazca, pero no tanto como la cerámica, eso que quede claro. También hay que decir que los Nazca tenían ejércitos, no tan grandotes para decir imperios tampoco eran ejércitos como los incas o los wari o de Roma tampoco, pues, ¿no? Pero sí les gustaba cortarle la cabeza a sus enemigos y colgarlos en la cintura. A esta costumbre se le conoció como la colección de cabezas trofeo. Profesor, y qué fea costumbre. ¿Qué buscaba el guerrero Nazca al cortarle la cabeza a su enemigo y colgarle en la cintura? Dos razones. Demostrar la virilidad ante la chica que le gusta. Esa chica que tengo colgando en mi cintura, cabezas, trofeo. Entonces, en una época donde hay tanta inseguridad, la chica se fija en el chico más guerrero, que le dé protección, que la proteja de algún malhechor, de algún criminal. Esa era la forma como las mujeres podían identificar al mejor varón, ¿no? Profesor, ¿y cuál era la otra razón por la que se dice que cortaban cabezas? Las lluvias. Esa sería una súplica a los dioses. Sacrifico a un bebito. Se han encontrado cabezas trofeos de bebitos. Entonces tú dirás que ese bebito era un soldadito. No, pues si es de bebito es de un sacrificio para suplicar la lluvia, ¿no? Lluvia que es bien difícil que venga en un desierto. Muy bien. Ahí está otra imagen de las cabezas. Les coloco. Y finalmente preguntarán, ¿y cómo los Nazca llegaron a su fin? Los Nazca llegaron a su fin cuando fueron invadidos por el primer gran imperio que ha tenido el Perú. ¿Cuál ha sido el primer imperio de nuestro país? Los Wari, que en un momento vamos a conversar de ellos también. Pero primero, el turno para ustedes. Ya, terminamos justo Nazca. Leamos esa, por favor. ¿Qué dicen? A ver, a esa preguntita. El logro alcanzado por la cultura nazca a nivel agrícola fue, el logro alcanzado por los nazca a nivel agrícola fue
La construcción de galerías filtrantes, es correcto. Bien, vamos con esta más. Una característica de las culturas de la costa en el primer intermedio, ¿cuál ha sido? Característica. Y ahí entran uno por uno. O de dos en dos. A ver. Con cristal. Después cuando me tocó allá Una característica de las culturas de la costa, como Nazca o como Mocha, ha sido. A ver, ¿nada? ¿Nadie? el ranchero, tampoco. Pero no me echaban en la... Claro, ahora sí, la clave la B, su lucha contra la desertificación.